Hola a todos, yo soy Matt. Y esta vez hablamos de Sōhakuten, quien irónicamente solo es conocido como un simple clon en Kimetsu no Yaiba, y digo irónicamente porque este clon tiene más intensidad emocional que la mayoría de los personajes principales que existen en la serie. No solo existe, sino que irrumpe en la historia, con una presencia que parece un grito de resentimiento personificado, y esto es porque este chico no se anda con rodeos en su papel, se lanza a él con furia, y esa es parte de la razón por la que clasificarlo únicamente como el clon enojado de Han Tengu es pasar por alto lo esencial, porque aunque técnicamente haya nacido de la emoción de otro demonio, no se comporta como una fracción, actúa como el núcleo, y tal vez eso sea lo inquietante, que la ira cuando se le da suficiente forma y voz, puede parecer más completa que la persona de la que proviene, pero para comprender realmente a Sōhakuten, tenemos que conocer la retorcida genialidad de la estructura de Han Tengu. Sobre el papel, Han Tengu es un demonio de rango superior 4, pero en la práctica es un gabinete andante de caos interior, cada cajón del cual lanza una nueva arma emocional. La mayoría de sus clones son ecos reactivos, alegría, tristeza, placer, miedo y más, pero entonces entra Sōhakuten y él no se hace eco, sino que manda. Es casi como si en el momento en que nace, la dinámica de poder cambiara, y ese cambio es más que una simple jerarquía, es simbólico. La ira no quiere ser un jugador de equipo, quiere ser el protagonista. La llegada de Sōhakuten impacta de manera diferente porque no es limpia ni inteligente, es brutal. Nace de una combustión emocional muy específica, cuando la cobardía y la confusión de Han Tengu dan paso a la defensividad y la furia. Y lo que lo hace fascinante es que Sōhakuten no parece un berrinche aleatorio, no es caótico, está concentrado. Sus palabras, su desprecio, su tono son precisos, no grita por frustración, habla con convicción, y eso lo hace aterrador, porque cuando la ira se vuelve elocuente, deja de ser ruido y empieza a ser ideología. Lo que realmente convence no es solo su actitud, sino lo calculados que son sus poderes. Él no solo arremete, sino que aporta una filosofía convertida en arma. Su técnica del dragón de madera no es una tontería llamativa, es metódica, rodea, ahoga y atrapa. Es el equivalente emocional a verse acorralado por tu propia culpa y ser juzgado por ella. Los dragones no son solo manifestaciones de poder, son declaraciones. Cada cabeza que gruñe es una versión diferente de la misma acusación. Estás equivocado, y estoy aquí para asegurarme de que sufras por ello. Y tal vez por eso, Sōhakuten parece más personal que el demonio promedio. La mayoría de los demonios matan porque pueden o porque tienen hambre, pero Sōhakuten parece creer sinceramente que castigar a la gente está justificado, y para él no es sadismo, es retribución. Eso le da peso a su estilo de lucha, y ahí es donde la historia comienza a insinuarnos. Esto no es solo un clon, es algo más. Cuando él entra en escena, no sientes que la pelea continúa, sientes que acaba de comenzar. Y para ser justos, su presencia lo respalda. Sōhakuten tiene el control del campo de batalla integrado en cada movimiento. La forma en que lee el flujo del combate, intercepta los ataques, inmoviliza a sus enemigos, no es reactivo, no está ganando tiempo, está buscando oportunidades, y no se limita a lanzar habilidades llamativas, sino que utiliza su poder para romper el ritmo. Es un nivel de instinto y conciencia de combate que no solemos asociar con los antagonistas secundarios, o para ser más específicos, con personajes que se supone que desaparecen tras unos pocos capítulos, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál era su límite? Bueno, la combinación de sonido y madera es donde se hace más difícil ignorar el potencial. Kimetsu no Yaiba no suele dar a los demonios versatilidad elemental, tienen un truco, un tema, y esa es su firma, pero Sōhakuten tiene un conjunto de movimientos híbridos que ni siquiera deberían funcionar en este sistema. Sus tambores liberan poderosas ondas sonoras, ataques de amplio alcance basados en la presión que desorientan, dañan y dispersan a los oponentes. Luego entra en juego el estilo de la madera, y todo se intensifica. Estamos hablando de enormes dragones de madera, golpes multidireccionales y tácticas de atrapamiento que gritan dominación del campo de batalla. No es exagerado decir que tiene uno de los kits más completos de la serie, y cuando esos dragones entran en acción, es difícil no pensar en Hashirama de Naruto, excepto que con menos filosofía, y esa comparación no es solo por el estilo. Hashirama utilizaba el estilo de madera para controlar a las bestias con cola, esencialmente armando a la naturaleza para someter a las fuerzas más caóticas de su mundo. La versión de Sōhakuten es más cruda, más agresiva, pero la idea central es similar, convierte el propio campo de batalla en un arma, y hay algo en ese nivel de control, especialmente viniendo de un clon, que te hace detenerte y reevaluar lo que significa la escala de poder de Kimetsu no Yaiba. No solo se siente fuerte, se siente completo, lo cual es peligroso porque
implica que no fue creado solo para apoyar a Han Tengu. Podría haber sido más. La compostura de Sohakuten también destaca, no desperdicia movimientos, no hace berrinches. Para ser un personaje nacido del odio, realmente no se enfurece, y eso le da una inquietante sensación de madurez que contrasta fuertemente con su apariencia infantil. Aunque Akasa y Doma tienen su propio estilo, siguen luchando con ráfagas de intensidad, Akasa con conflicto emocional, Doma con crueldad teatral, y Sohakuten, él simplemente ejecuta, no hay alegría en ello. Tampoco hay lucha, solo este juicio frío y santurrón. No está tratando de ganarse tu confianza ni de demostrar nada. Él cree sinceramente que estás equivocado por oponerte a él. Esa convicción lo hace parecer aún más peligroso que Han Tengu, quien irónicamente está obsesionado con huir. El objetivo principal de Han Tengu es sobrevivir. Es reactivo, escurridizo, se fragmenta y se esconde constantemente. Sohakuten es todo lo contrario. Él te reta a que lo desafíes, y cuando lo haces, te hace sentir que has cometido un error. Ese contraste no solo lo hace destacar, sino que lo hace parecer la verdadera evolución, la parte de Han Tengu que debería haber llevado la antorcha adelante. En cambio, está anclado a un sistema diseñado para mantenerlo bajo control, y esa es probablemente la única razón por la que no ascendió más. En las filas de Muzan, como todo demonio, Sohakuten no muestra signos de desgaste, al menos hasta el final, e incluso entonces no es porque esté físicamente derrotado, es porque Han Tengu, su cuerpo original, queda al descubierto. Básicamente lo sacan del juego por un tecnicismo. Eso por sí solo dice mucho. Estaba luchando contra varios cazadores de demonios, sin ser derrotado. No pudieron matarlo, solo pudieron entretenerlo el tiempo suficiente para perseguir al verdadero objetivo. Es decir, Sohakuten no fue derrotado, fue eliminado, y esa es una gran diferencia. Así que cuando hablamos de si podría rivalizar con Akasa o Doma, la respuesta depende del tipo de escala que se utilice. En términos de durabilidad, versatilidad y control del campo de batalla, Sohakuten podría decirse que supera a Akasa. El arma más poderosa de Akasa es su técnica y su velocidad de regeneración, pero Sohakuten tiene una defensa en capas, su presión a media distancia con sonido, control de multitudes a corta distancia con madera y suficiente fuerza bruta para romper las formaciones enemigas. Y aunque Doma sigue siendo el más manipulador de las lunas demoníacas, el distanciamiento emocional de Sohakuten le da una ventaja diferente, menos juguetón y más castigador. No los eclipsa en todos los aspectos. Akasa sigue teniendo un mayor poder de destrucción de un solo objetivo. Doma tiene una gama más amplia de efectos pasivos, pero Sohakuten tiene argumentos de peso para estar en esa misma conversación, y lo hace como un clon, con independencia limitada, trabajando bajo las órdenes de un demonio cuya habilidad principal era no morir. Eso es lo que lo hace fascinante. No solo es poderoso, es eficiente, adaptable y narrativamente comedido, lo que significa que nunca llegó a mostrarnos lo que realmente era. Pero las piezas están ahí, y lo que sí vimos ya es suficiente para incluirlo en la discusión con el escalón más alto de los demonios, lo que plantea una pregunta más importante. ¿Cuánto de la conciencia de Sohakuten es prestada? ¿Y cuánto es original? Sabemos que las emociones de Han Tengu se manifiestan por separado. Cada clon es la encarnación pura de un sentimiento fundamental, pero el odio no es una emoción aleatoria. Requiere memoria, contexto y a menudo un sentido de la justicia. Sohakuten no actúa como una pizarra en blanco programada para atacar. No es como Karaku, que parecía deleitarse en el caos, o Aisetsu, que respondía por ansiedad. Sohakuten da lecciones, moraliza, presenta a sus enemigos como equivocados. Eso requiere cognición. Significa que no solo siente ira, sino que la procesa, y eso lo hace único, porque implica que hay un yo formándose detrás de la técnica. Si hubiera existido durante más tiempo, si Han Tengu hubiera dejado que su personalidad se estabilizara en lugar de seguir siendo un objetivo móvil, Sohakuten podría haber evolucionado en una dirección completamente diferente. Ya muestra rasgos de liderazgo, toma el mando en cuanto nace, no duda, y mientras los demás clones se disuelven o pierden el control, Sohakuten mantiene la compostura en todo momento, hasta el instante en que su existencia se ve truncada. No es solo que luche bien, es que se comporta como alguien que espera ganar, no solo sobrevivir, algo que ni siquiera Han Tengu logró hacer, y ese contraste es importante. Han Tengu, a pesar de su fuerza, siempre juega a la defensiva, está constantemente corriendo, escondiéndose, fragmentándose, enviando partes de sí mismo como cebo. Incluso sus formas más poderosas son expresiones de miedo, mecanismos para evitar que lo acorralen. Pero Sohakuten invierte esa ecuación, no teme la confrontación,
confrontación. Mientras que Han Tengu se aferra a la vida a toda costa, Sohakuten se enfrenta a la muerte de frente, casi como si no le importara sobrevivir, siempre y cuando sea él quien juzgue. Esa rebeldía es importante, especialmente cuando lo comparamos con otros demonios de alto rango. Doma sonríe durante sus batallas, pero lo manipula todo desde la distancia. Akaza pone a prueba a sus oponentes, tratando de alcanzar ese momento perfecto de entendimiento mutuo antes de matarlos. Ambos reflejan la visión de Muzan de la perfección demoníaca, controlados, inteligentes y eficientes. Pero Sohakuten, aunque carece de su libertad, muestra un tipo diferente de plenitud. No tiene su sutileza ni su elegancia, pero es pura fuerza de voluntad, sin fisuras en su lógica emocional. No hay conflicto ni debate interno, solo una intención enfocada e inquebrantable, porque tal y como están las cosas, su única debilidad real ni siquiera es suya, sino la incapacidad de su padre demonio para sobrevivir, y eso significa que Sohakuten estaba jugando en modo difícil desde el principio. Llevaba el peso de la lucha, mantenía la primera línea, se enfrentaba a cazadores de demonios que acumulaban mejoras y armaduras argumentales como si fuera una oferta de 2 por 1, y aún así parecía que podía ganar. Eso no es decente para un clon, es aterrador. Es un potencial del nivel que te hace pensar que Muzan quizás cometió un error al no ascender a este chico, y sinceramente, eso convierte a Sohakuten en una especie de tragedia, porque si hubiera nacido en otras circunstancias, podría haber tenido su propio lugar en la lista de las lunas superiores, aunque bueno, eso ya es demasiada especulación. De hecho, siendo un poco más atrevido, Sohakuten merecía un arco más largo, no solo porque sus poderes eran visualmente increíbles, aunque lo eran, sino porque aportaba algo nuevo. Tenía la ventaja táctica de un general, la capacidad destructiva de un arma de asedio y el temperamento de un demonio que no solo quería ganar, sino que quería castigarte por resistirte, y de alguna manera, todo eso estaba encerrado en este niño enfadado y de rostro serio que parecía que te iba a gritar por pisar sus legos. Esto lo hacía destacar, y claro, tal vez no tenía el peso emocional de la historia de Akaza o el carisma retorcido de Doma. Pero él no necesitaba todo eso. Su vibra era más primitiva, más enfocada, no estaba ahí para cautivarte o traumatizarte. Estaba ahí para aplastarte con pura ira, y sinceramente, esa claridad lo hacía más aterrador. Así que, si volvemos a la pregunta original, ¿podría Sohakuten haber rivalizado con Akaza o Doma si se le hubiera dado su propio protagonismo? La respuesta no es un quizás indeciso, sino un absolutamente seguro. Con las condiciones adecuadas, Sohakuten tenía las herramientas, el temperamento y la mente táctica para convertirse en una amenaza de primer nivel. Ya tenía el poder, el dominio del campo de batalla y el factor de intimidación. Lo único que le faltaba era tiempo, y tal vez la injusticia de haber nacido de un demonio demasiado débil para apoyarlo. Pero en esos breves momentos en los que Sohakuten pudo dar rienda suelta a su poder, se sintió imparable, y si eso no es una señal de grandeza, entonces no tengo idea de qué lo pueda hacer.